buenos días todavía. Bendiciones. Espero que este tiempo que el Señor nos está regalando lo podamos disfrutar en su máximo potencial. La semana anterior tratamos un tema que nos trajo Bernabé, una muy buena enseñanza, la verdad. Lamentamos no haber podido compartirla con nuestro canal de YouTube, porque hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero ya está en vía de solucionarse. Solo para hacer un recuento, entonces, la semana anterior, ¿qué fue lo que habló Bernabé? De arrepentimiento. ¿De? Arrepentidos y convertidos. Ya, y habló de una perspectiva del arrepentimiento que no siempre está muy clara, ¿cierto? Nos dejó súper claro como que algunos conceptos que van más allá de solo buscar un culpable, sino más bien encontrar un origen, que es encontrarse con Dios. Yo hoy día quiero hablar del perdón, pero hoy día voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Siempre me hacen la crítica de que yo soy muy... si usted habla difícil, y hablar difícil es complicado, porque sobre todo para quienes predicamos, significa que estamos comunicando mal. Pero voy a necesitar ayuda, así que si por favor me ayudan con otro micrófono, que esté listo un micrófono para pedirle a algunas personas que me ayuden a leer algunos textos bíblicos. Voy a dejar... Muchas gracias. Ahí se lo puede ir rotando, pero necesito que busquen algunos textos que sean rápidos. Si son rápidos con la Biblia de papel, o pueden usar las otras que ya son más fáciles también. Dicen en alguna medida que nos hacen algo flojo. Se nos acerca el día del perdón, o el día de la expiación, como una de las convocatorias solemnes o santas convocatorias de Dios. Y esto significa que el día del perdón, el día donde el Señor convocaba en esos entonces a su pueblo para que arreglaran cuentas, significa que Dios siempre ha estado interesado en que su pueblo y Él caminen sin ningún tipo de estorbo, sin ningún tipo de tropiezo. Indudablemente lo que pone estorbo en nuestra relación con Dios es el pecado. Aprendimos que además el pecado no es lo único que afecta a nuestra relación con Dios, sino que también hay un concepto que es la rebelión. Ser rebelde no es lo mismo que pecar, aunque son dos faltas que interfieren en nuestra relación con Dios. Dijimos que el pecado no era lo mismo, lo definimos. Si alguien quiere saber más, ese sí lo puede revisar en el canal de YouTube. O qué sé yo, estudiar, hacer preguntas en la célula. Y también definimos ya con toda claridad que la iniquidad tampoco es lo mismo y que las consecuencias no son las mismas. Cuando pecamos en realidad tenemos actitudes o acciones que son incorrectas, injustas delante de Dios. Podría quedarse en la definición de que el pecado es errar al blanco, es decir, tuve una acción injusta, una actitud incorrecta, y debo tener claridad en la definición de qué es pecado, qué es rebeldía, qué es maldad o iniquidad, para poder estar a cuentas con Dios. Nosotros sabemos que el antiguo pacto es una sombra y una figura de todo lo perfecto que habría de venir más adelante, que está cumplido en la persona del Mesías a cabalidad, pero algunas personas han cometido el error de decir, bueno, el antiguo pacto es una especie de moda que pasó, y esa moda no hay que tomarla en cuenta. Hay gente que ni siquiera lee el Antiguo Testamento porque dice, nosotros somos de los de la gracia, nosotros vivimos en la gracia. Y parece que es muy subliminal lo que está ahí inserto en la manera de pensar. De alguna manera, nadie lo justifica bíblicamente, pero de alguna manera se postula y se asume que si hoy día estamos en la gracia, en alguna forma todo lo anterior ha quedado obsoleto, no sirve para nada. ¿Sí o no? Eso es lo que se entiende. Y el problema es que uno lee, por ejemplo, al apóstol Pablo, cuando dice, toda la Escritura es inspirada por Dios.
útil para enseñar, para redarguir. Y dígame, ¿a qué escritura se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Porque en ese instante no había Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. No, eso estaba recién en proceso de escribirse, de empezar a hacer un registro que quedaría como una tremenda bendición para nosotros. Pero en realidad la primera iglesia creció y se desarrolló con la revelación de la claridad que le había dado el cumplimiento Cristo a todo lo profetizado anteriormente. Pero ellos no se imaginen que después de que el apóstol Pedro predicó en Pentecostés, empezaron a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque eso no estaba escrito. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, significa que vamos a tener que darle una revisión. Nosotros somos más de la mentalidad de que Dios es un Dios integral. Integral significa que hay una plenitud en todo, y tampoco cometeríamos el error de asumir que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto debe ser el gran referente, porque con toda claridad es solamente una sombra y una figura, pero es una buena sombra y una muy buena figura, porque si no sabemos de cómo es que es desde el comienzo, nunca vamos a poder llegar a una buena conclusión del final. El día del perdón, no lo vamos a estudiar hoy día, pero vamos a dar algunos elementos que nos van a servir. Es un diseño de Dios. El día de la expiación o el día del perdón es como es que Dios nos enseña a pedirle perdón a Él, a arreglar nuestras cuentas con los demás, a sacar los estorbos de lo que impide que la plenitud de Dios nos alcance. El que no se ciñe, el que no respeta los modelos, el que no respeta el diseño de Dios, no puede aspirar. Yo he visto a mucha gente que tiene fantasías de fe o de creencias. Dicen, bueno, yo no tengo por qué estar pidiendo perdón todo el tiempo. Yo ya me arrepentí y el Señor me perdonó por mis pecados. ¿Cuántos pueden decir que Dios nos ha perdonado? Sí, amén. Todos hemos sido perdonados por el Señor. Pero por esta mala enseñanza o este desentendimiento, mucha gente asume que tenemos que arrepentirnos una sola vez en la vida. Y yo tengo 20 y tantos años de haber entregado mi vida al Señor. Y en estos 20 y tantos años de vida, de conocer a Cristo, me he equivocado en el camino, he pecado, muchas veces he sido rebelde. Y aunque uno no se dé cuenta, igual genera formas de vida que no son de la genética de Dios, por así decirlo, y aunque uno no lo sepa, genera iniquidad. Así que si el Señor decía que a lo menos una vez al año su pueblo tenía que estar poniendo una revisión delante de qué es lo que opina Dios de nosotros, no lo que nosotros opinamos de nosotros mismos. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos hoy día. La sociedad en la que vivimos es una sociedad tan egocéntrica. Yo decía por ahí, conversando ayer con unos pastores en una reunión, el problema del hombre de hoy día es que ni los ídolos tienen la atención del hombre. Antiguamente habían dioses de todo tipo, de todo nombre, y el hombre le daba adoración a esos dioses. Hoy día en el corazón del hombre no hay espacio para otros dioses, sino un gran yo. Ese yoísmo que ha hecho divorciarse al hombre de la realidad colectiva. El hombre de hoy día, la humanidad de hoy día, especialmente el mundo occidental, desde donde nosotros procedemos, jamás definiría su vida sin el yo primero. Un hebreo jamás diría, mi vida. El occidental sí, decía, es mi vida, es mi cuerpo, dicen hoy día algunas mujeres. O sea, el bebé, esa vida que está en el vientre, es su cuerpo, es de su pertenencia. Lo de adentro es una cosa, como dice Guido Girardi, que cuando parece que el asteroide que le pegó en la cabeza lo dejó pensando cosas extrañas, le puso el nombre de bacteria. No es un feto, no es vida, es una bacteria que está en el vientre. Ese enorme culto al yo ha enfermado de tal manera a las personas que cuando nosotros decimos Dios te quiere perdonar, necesitamos revisar cómo es que Dios dice que hay que pedir perdón. Porque no basta la infiltración cultural que tenemos, nos roba muchas veces
esta claridad, y si el Señor nos dejó la sombra y la figura anteriormente, es que yo perfectamente debería estudiar desde el Antiguo Testamento cómo es que Dios exigía, porque nosotros decimos, no, serán puros ritos, y esos ritos que los judíos celebran, los judíos tienen como una religión propia, pero sacando la religión judía y leyendo la Biblia, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, etc., vamos a descubrir que para pedir perdón nos dice el Señor desde el Antiguo Pacto hasta hoy que hay algunos procedimientos que son ineludibles. Es muy probable que después de estos estudios nos demos cuenta que incluso nosotros no nos hemos pedido perdón correctamente entre nosotros mismos. ¿Cuántas veces te ha ocurrido? Bueno, a veces ocurre, los matrimonios discutimos, muy a lo lejos. Bueno, de vez en cuando tenemos estos como desencuentros, y estos desencuentros que tenemos, la mayoría de las veces, ¿cierto?, nos pone en la incomodidad de que a veces el pequeño problema era muy pequeño, pero por nuestra inmadurez lo agrandamos. O sea, teníamos que ponernos de acuerdo si nos gusta con más sal la comida o no, pero en el camino, porque nos enojamos, ofendimos a la familia, es que tu papá y tu mamá eran esto, y el tema era la sal, pero ya terminamos agrandando de tal forma que cuando queremos hacernos cargo de la ruptura de nuestra relación, de la fisura que se ha quebrado, si usamos una fantasía del perdón, es probable que no nos reconciliemos como corresponde, porque aquí es donde empiezan a aparecer algunos diseños que no son perfectos como Dios dice que hay que hacerlo. Si yo vengo y le digo a mi esposa, bueno, ya te pido perdón, y espiritual, pues su verso, yo soy el espiritual, voy a ir a buscarla, no importa, voy a pisotear mi orgullo, y me acerco a ella y le digo, mi amor, yo te quiero pedir perdón, es hora de que nos reconciliemos, etc. Y ella me dice, claro, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Bueno, por cualquier cosa que te haya ofendido, de las que yo dije. Mete todo en un saco y date por reconciliada conmigo, tú solo dime, te perdono, y listo, nuestra relación está rearticulada, estamos reconciliados, nosotros estamos en pacto ya, porque yo ya pedí perdón. ¿Alguna vez te ha ocurrido que te has sentido profundamente ofendido por una persona que vino y te pidió perdón de una manera tan asquerosa y política como esa? Cuando alguien viene y te pide perdón sin arrepentimiento, sin querer recuperar el origen, el original de la relación que tenían hasta antes de esa fisura, no te han pedido perdón como corresponde, sino que han sido palabras políticas, han sido superficiales, pero en realidad cuando nosotros no nos reconciliamos después de un conflicto, aunque nos hubiéramos perdonado, entre comillas, significa que no retornamos al origen. Maquillamos las circunstancias, maquillamos la situación. Estoy ofendida, estoy ofendido. Y aquí es donde viene la parte complicada, porque el Señor dice que para pedir perdón, a Él por lo menos, y también entre nosotros, tenemos que ser absolutamente específicos. No se pide perdón como en un saco. Hay gente que tiene una relación con Dios que metió en un saco hace 10, 20, 15 años atrás, dijo, el Señor está escrito, me ha perdonado todos los pecados de aquí hasta los futuros, entonces yo ahora vivo tranquilo, el Señor me va a perdonar, metí todo en ese saco, pero no desarrolla una relación permanente con Dios, no le interesa, quiere el favor político, hizo un contrato con Dios. Le entregué mi vida al Señor, y para muchos entregar la vida al Señor significó pasar adelante en un culto, y en esa oración que hicieron, te entrego mi vida, Jesús, te oro el Señor, amén. Y después siguió viviendo como se le antoja, pero él dice y cree que Jesús es el Señor de su vida. Pero no basta
con solo ir a un culto domingo a domingo, incluso ir a las células, tener un discipulador. Si Jesús no es el Señor de la vida, nosotros no vamos a saber ni cómo pedirle perdón a Él, ni cómo pedir perdón a los demás, ni cómo hacernos cargo realmente de nuestros pecados. Los pecados tienen consecuencias. Por favor, busca el Salmo 106, 6. Carlita, Miqueas 7, 18 y 19. Waldo, Jeremías 33, 8. Jenny, Números 14, 18 al 20. Y Alexis, Primera de Juan 1, 9. Y en la medida que lo tengan, por favor, me dicen el texto y lo leen, ¿ok? Sí, por favor. Pecamos nosotros como nuestros padres hicimos maldad, cometimos impiedad. Dice, pecamos nosotros, esta generación, como nuestros padres, y después dice, cometimos impiedad. Así es que no es lo mismo el pecado que yo cometo en esta generación y la herencia que vengo cargando de mis ancestros. ¿Cuántos saben que la maldad se hereda, lamentablemente? ¿Se heredan las bendiciones? Ah, sí, absolutamente sí. Hay un momento en donde el Señor, en la vida de los patriarcas, lo deja súper claro. Le dice, Isaac, vengo a ti por causa de Abraham, tu padre. Jacob, yo vengo a ti por causa de tus generaciones, tengo pacto con tus padres. Entonces Dios sí se acuerda y por así decirlo, generacionalmente hablando, busca argumentos para bendecirnos. Tú tienes que ser como papá y mamá, un argumento de bendición para tus hijos. Cuando tú no estés, la idea es que cuando venga el Señor a tratar con tus hijos, diga y encuentre una argumentación legal de santidad que diga, pero tu papá, tu mamá tuvo un pacto conmigo. Y vivir en pacto con Dios no es que el Señor no va a poder decir, no, fue a todos los cultos el domingo, sí, pero si no perdonó nunca, si no se convirtió, si no vivió de acuerdo a lo que dice la Escritura, entonces era un religioso, un feligrés, no es lo mismo que un discípulo de Cristo. Miqueas 7, 18 al 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de soledad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pecado, rebeliones, iniquidades. Y Dios se presenta ante aquello como un Dios misericordioso. Lo ofende, pero Él quiere encontrar una manera de que volvamos a estar en acuerdo con Él. Jeremías 33, 8. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebeldía. Pecados y rebeldías. Números 14, 18 al 20. Pecados, rebeliones, iniquidades, de nuevo, sumamente bien especificadas. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí va una clave. Dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, y aquí es donde empieza un tema bien complicado porque nosotros tenemos la tendencia a ocultarlo todo. Hoy día la cultura es la privatización de todo. Todo es privado. Una propiedad privada, es privado todo. Mis pecados son privados, pero no con Dios. ¿Sabías que la palabra privado procede del griego idios?
Una raíz de la palabra idiota es privado. Así que Dios quiere que no tengamos relaciones idiotas. La idiotez consiste en que el exceso de privatización hace que nosotros nunca queramos confesar nuestros pecados a nadie. Y ¿sabes qué? Ese proceso vergonzoso tiene que vivirse. Confesaos, dice, vuestros pecados, vuestras ofensas, unos a otros para que seáis sanados. Eso está en el Nuevo Testamento. Es decir, que hay mucha gente que no logra ser sana porque tiene escondido el pecado. El salmista escribía, mientras callé, envejecieron mis huesos. Así que también hay gente enferma de los huesos por no confesar pecados. Hay gente que está llena de odio, está llena de sentimientos de venganza porque nunca ha podido perdonar. Increíblemente, hoy día la ciencia, la medicina sí confirma. Antes se creía que era una creencia, se pensaba que era una creencia como de vieja, así de supersticiones, pero hoy día la medicina sí ha logrado identificar que hay una relación directa entre las emociones, como le llaman ellos, o el alma, y el cuerpo físico. Incluso a gente que no es de la vida de la fe se está animando a tener diagnósticos. Antiguamente un médico te preguntaba qué le duele a usted, haga esto, lo otro, y ahora lo primero que te preguntan, ¿tiene algún familiar con alguna herencia en su línea de sangre? ¿Era diabético? Porque se dieron cuenta que efectivamente hay condiciones que sí se heredan y lamentablemente no solo se hereda lo que puede ser las enfermedades de la sangre, las enfermedades de los huesos, se hereda la maldad. Y la maldad es una condición de deformación, es una deformación que se transfiere a la próxima generación genéticamente ya. O sea, una persona que es un ladrón, es increíble, pero él es un ladrón y puede que nunca le enseñe a robar al hijo, pero el hijo va a tener tendencias a robar. Porque el Señor dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Así es que una iniquidad va a estar presente a lo menos 4 generaciones en una familia. Ahora quiero que haga un ejercicio súper sencillo usted, de aquí hacia atrás de su vida. Usted tiene 2 papás, aunque algunos digan que hay otro tipo de familia, pero los que corresponden son esos. Usted tiene 2 papás. Y sus 2 papás tienen 2 papás, así que en 2 generaciones podríamos decir, y si contamos una más, sus abuelos en el fondo serían 4, 8, bueno, en 4 generaciones potencialmente 16 personas han incidido sobre ti de manera directa en la línea de herencia que te dejaron. Hagamos otro ejercicio más sencillo. Si cada uno de ellos, si 16 personas de tu línea familiar te heredaron solamente una iniquidad, supongamos que ellos desarrollaron solo una, potencialmente hay 16 a lo menos argumentos o condiciones que podrían estar presentes en tu vida y que no tenemos idea. No todas estas herencias son prácticas, pero sí son potenciales. En nuestra línea sanguínea, espiritualmente hablando, son potenciales. Entonces necesitamos que no nos revise nuestra mente, necesitamos que no nos revise solo la historia o la investigación histórica que podamos hacer de nuestra familia. Cuando nosotros vengamos al día del perdón, necesitamos venir abiertos a que sea Dios el que nos diga realmente qué piensa de nosotros y cuánta iniquidad, deformaciones, ofensivas para Él están presentes en nuestra vida. La Biblia dice que el pecador, cuando peca, muere con su pecado. Yo creo eso también, está escrito, lo dice el profeta Ezequiel. Pero no así la maldad. La maldad o la iniquidad, que es una condición de vida, sí se transfiere generacionalmente. Ok, vamos a hacer un recuento entonces. Para pedir perdón correctamente al Señor y como corresponde, cada hijo e hija de Dios tiene que saber de qué pecado se está haciendo cargo, en qué momento ha sido rebelde y con qué nombre, y cuál es la iniquidad con la cual está asumiendo que ya a lo mejor no la practica,
Es increíble lo que le voy a decir, a veces cuesta explicarlo, pero es muy probable que alguien que en su línea familiar tiene alcohólicos, por ejemplo, esa iniquidad del alcoholismo, una persona dice, pero usted está equivocado, yo no la practico, pero está potencialmente en ti, cualquier cosa la podría gatillar. Entonces, ¿cómo pido perdón? Reconozca que en su línea familiar hay una herencia que se llama iniquidad del alcoholismo y pida perdón al Señor por ello. Entonces algunos me dicen, pero eso no tiene sentido, yo no lo practico, porque yo. No importa, puede que no lo practiques, pero necesitas borrar ese argumento de tu línea familiar. Eso es aplicar la sangre del Cordero que expía, que pone cobertura, para que realmente haga su tarea de manera completa. Hemos visto la sangre de Jesús como un fetiche, ¿no? Hay gente que, yo me acuerdo cuando era chico, unas tías que son pentecostales me enseñaban eso. Cuando usted sienta peligro, usted lo que tiene que hacer es decir, cúbreme con tu sangre, Señor. Y nos cubrimos con la sangre de Jesús. Y es poderosa, es la sangre, es la vida del Rey de Reyes. Es poderosa, pero hay que saber ocupar el argumento. No es un fetiche, no es poner el Salmo 91 abierto, lleno de polvo en la casa, para que no entren los demonios. Es saber lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, saber, en mi casa habita el abrigo del Altísimo. ¿Por qué? Porque estoy en pacto con Él, camino con Él, vivo como Él dice que hay que vivir. El Salmo 91 abierto no sirve de nada si yo no vivo lo que ese Salmo expresa. La religión es tan aburrida, está tan llena de ritos, está tan llena de mentiras. Pero la vida con Dios es tan vertiginosa, es tan dinámica, el Espíritu de Dios es novedoso, todos los días puede ser algo extraordinario. Ok, entonces pecado, rebelión e iniquidad lo tengo que tener claro en que yo he pecado. Y debo ser específico, Señor, haga este ejercicio. Y eso sí lo podemos arreglar con el Señor, ¿no? Cuando yo ofendo a Dios, lo puedo arreglar con el Señor. Puedo tener la certeza de que yo puedo orar y el Señor me va a perdonar y que la sangre de su pacto me va a limpiar y estaremos a cuenta. Donde tenemos más problemas en realidad no es tanto en nuestra relación vertical, como le llamamos. Donde tenemos más problemas de santidad en realidad es en nuestra línea horizontal. Porque cuando ofendemos a otro hermano, voy de nuevo al ejemplo de los matrimonios. Puede que vuelvan a discutir en algún instante. Es probable que tal vez. Si yo arreglo los problemas a media, ¿cierto? Como lo dije delante, bueno, perdóname por todo, cualquier cosa que te haya ofendido, no sirve, ¿verdad? Y mucho menos sirve que después que yo le haya ofendido a usted, o como hermano, como relación de esposos, de amigos, de nada sirve. Te hice pedazos la vida, te destruí con mis palabras y después vengo y me arrodillo delante del Señor y digo, Padre, perdóname por todo el daño que le hice a mi hermano. Qué hipócrita. No, Dios dice, no hay problema, yo escucho esa oración, pero ahora usted se me va a parar y se va a ir a parar enfrente del hermano que ofendió y le va a decir, te quiero pedir perdón, las palabras que usé fueron incorrectas, me hago cargo. Pero para mí es más valiosa nuestra relación. Necesito pedir perdón. Y es más, en la ley de la restitución, ¿ves? Sombra y figura. Si lo vamos a madurar ahora en Cristo, nos vamos a dar cuenta que la ley de la restitución nos quería enseñar que tenemos que pagar, que tenemos que no solo pedir perdón, sino que enmendar el daño que hicimos significa pagar intereses. Es una figura pedagógica. La ley de la restitución como se ve en el Antiguo Testamento. Si la vamos a madurar ahora en Cristo, significa que yo no ando buscando un número, ando buscando una relación. Ofendí a mi hermano y la ley de la restitución me la enseña Zaqueo. Zaqueo dijo, vino el Mesías a mi casa, mi corazón se volcó a él, hice arrepentimiento, me di cuenta, se abrieron mis ojos, he robado un montón, pero no basta con decir robé, sino que ahora él viene y dice, y a todos los que le he robado, no solo le voy a devolver lo que les robé, sino que le voy a pagar 4 veces. Es decir, la conclusión de un verdadero arrepentimiento siempre tiene que venir acompañado con la ley de la restitución ganada.
Qué distinto es cuando digo, bueno, ofendí a mi esposa, pero llego con un regalo de restitución, con un reconocimiento de que si le dije que valía poco y tengo que buscar una manera de restituir aquello, no es solo reconocerlo, sino que ahora hacer acciones que le digan que ella es de valor. Eso es un arrepentimiento hasta la línea final, como nos enseña nuestro Padre Celestial. El resto es pura religión. La religión que te hace creer que estamos viviendo a cuentas con Dios. Pero es fácil darse cuenta cuando caminamos con Dios. Cuando vivimos a cuentas con Él, oramos y Dios está allí. Oramos, pedimos su favor, no siempre ocurre como uno lo pide o como uno lo quiere, pero Dios se hará sentir, te hará saber que Él está contigo. A Él le encanta decirle a su pueblo, yo estoy contigo. No temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Pero Él está con aquellos que viven de acuerdo a como Él dice que hay que vivir, no con aquellos que tienen una fantasía. Ya es hora de que mucha gente vote la fantasía de relación que tiene con Dios. Vives una mentira. Vienes al culto y de lunes a viernes, de lunes a sábado, eres un mundano, eres una mundana, de nada sirve. Aunque puedes traer ofrendas, puedes traer diezmos, pactos, puedes hacer pactos con Dios, el dinero jamás ganará. El corazón que anda buscando el Señor es tu corazón, es tu vida, es realmente tu vida. Hay demasiada idea de indulgencias evangélicas también. No puedes vivir a tu antojo. Si dices que Jesús es el Señor de tu vida, entonces tienes que pedir perdón como corresponde a Él. Arregla ese tema con Él. Pero por favor, cuando ofendiste a tu hermano, cuando ofendiste a tu hijo, cuando ofendiste a tu hija, cuando ofendiste a tus padres, sea lo suficientemente del reino de Dios y párese como corresponde. A mí me gusta cuando el Señor le habla a Job, le dice, ahora cíñete como un varón valiente. O sea, en chileno sería, fírmate los pantalones, Job, porque ahora yo voy a hablar contigo. Y en ese momento usted tiene que, y yo, tenemos que ponernos los pantalones, en el caso de los varones, e ir al lugar donde ofendimos a la persona y ser específico. Nunca diga, te pido perdón por cualquier cosa que te haya ofendido porque es una basura. Nunca digamos a Dios, Señor, perdone por cualquier cosa que le haya ofendido. ¿Qué es eso? El Padre dice, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo que no sabe? Cuando mi espíritu es específico en traerle la convicción, en hacerle saber, en esta área, en esto, yo estoy ofendido contigo y quiero estar a cuentas. Te ofrecí todos los argumentos para que estemos a cuentas. Derramé la sangre de un cordero inocente que no fue solo la figura anterior, sino que ahora Jesucristo vino a darle el cumplimiento a ese sacrificio. El pecado necesitaba, para redimir al hombre, para rescatar, para pagar un rescate por el hombre, tenía que hacerse un sacrificio. Lo hizo Jesucristo por nosotros. Entonces nosotros no tenemos derecho a inventarnos un día del perdón a la forma y a la comodidad de nuestros corazones, de nuestros egoísmos. El día del perdón es con vergüenza en la cara. El día del perdón es con el enrojecerse, porque no es lo mismo, créeme, que es mucho más santificador el modelo del perdón de Dios que cualquier idea religiosa que nosotros tenemos. Porque qué terrible es tener que pararse enfrente de las personas que amamos y que le hemos hecho daño y decirle específicamente, ¿ves? No sea técnico en el pecado, rebelión, iniquidad. Ahora pídele al Espíritu de Dios, dale un criterio a esas palabras en mi corazón, Señor. De tal manera que me haga cargo como corresponde. Qué terrible, hermano amado, qué terrible. Y qué valiente hay que ser. Y cuánto para correr el riesgo de obedecer a Dios. Hace muchos años atrás yo trabajaba en una empresa bien grande. Y el gerente general tenía un brazo derecho de 37 años de ser su brazo derecho. Y de pronto se dio cuenta que le había robado los 37 años. Era un encargado de finanzas y hizo el tradicional robo hormiga. Ese robo de me quedo con un pesito de hartos sueldos. Y un pesito con el paso de los 37 años se había transformado en una fortuna.
Y él ganaba un excelente sueldo, era un regalón de un grande, de un muy grande. No era necesario. No era necesario robar, y creo que si hubiera querido ganar más, era cosa de que hablara con que él lo consideraba casi un padre porque era mayor que él, le hubiera arreglado el sueldo. Pero él quería robar, él quería ganar algo de una manera injusta. Cuando lo descubrieron, nunca me olvidaré porque me contaron la reunión, yo no estuve allí, pero dicen que el gerente se sentó con él, estaban los abogados, y el gerente perfectamente podría haber firmado y lo habría metido preso muchos años, el resto que le quedaba. Pero el castigo más grande que le hizo ese gerente a este varón que lo había defraudado tanto, le dijo: puedes retirarte, no voy a levantar ningún cargo contra ti, pero no me dirijas nunca más la palabra. Puedes irte, si hubieras querido ganar más dinero, te lo habría dado. Siempre te honré y te respeté como un padre y me hiciste esto. Puedes irte. Y vivir toda la vida en el lugar de los traidores, en el lugar de las personas que fueron tan egoístas. Creo que hasta ese hombre hubiera querido estar preso para pagar en alguna medida lo que había hecho, la traición. Creo que nuestro Dios en alguna forma se parece a eso y a esa actitud. Tu pecado y el mío al Señor no le es indiferente. Y a muchos de nosotros, por temporadas a lo mejor, nuestro Padre Celestial nos ha dicho: insistes en seguir mintiendo. ¿Quieres venderme la fantasía de tu pseudo relación conmigo? Podría meterte a la cárcel ahora mismo. Tengo la autoridad, tengo las llaves del Hades y de la muerte, están en mis manos, dice Jesús. Tengo la autoridad, te puedo mandar ahora mismo, podría hacer que te caiga ahora mismo. La justicia mía dice que tú estás en el lugar de los muertos ahora. Pero te voy a dejar en libertad, esperando a ver si mi misericordia te hace entender que yo te estoy proponiendo un pacto serio. Yo no estoy jugando. Los días que vive nuestra sociedad no es un juego. Hoy día estamos mirando lo que en algún momento, hace 10, 20 años atrás, uno leía y estudiaba algo de escatología, los eventos futuros, las señales antes del fin. Decía uno, qué terrible, ojalá que nunca estemos en esos días, pero quiero decirle que el principio de los dolores, de las señales del fin ya están aquí, están aconteciendo enfrente de nuestro rostro. Siempre han habido terremotos, siempre han habido rumores de guerra, sí es verdad, pero nunca había existido la maldad al estilo de cómo es que hoy día se pasó a ser una ideología, pasó a ser una forma de vivir. Está enfrente de nosotros y dice el Señor: quiero que mi pueblo esté a cuentas conmigo, deja de vivir la religión evangélica, no te sirve, no sirve. Ni católica, ni mormona, Jesucristo es el Señor, Él es la vida, Él es el Cordero perfecto, Él es quien tiene el poder de perdonar pecados, en Él está el camino, el acceso al Padre. La religión son ritos, son costumbres superficiales, pero nadie cambia. El Espíritu de Dios es el único capaz de generar una naturaleza dentro de nosotros que nos traerá una transformación. Esa es la salvación. Jesús quiere perdonar pecados, rebeliones, iniquidades, quiere que nos hagamos cargo de nuestras vidas como corresponde. El que quiera seguir viviendo en estas mentiras no podrá decir en el día del juicio final que no se le dijo y no se le habló con toda claridad. Así se pide perdón, iglesia, así se vive, como Dios dice. Por último, cuando nosotros nos hacemos cargo de las faltas que tenemos con Dios, las arreglamos con Él. Las faltas o las deudas que tenemos con la gente que son nuestros pares, ya sea los que nos ofendieron. Quiero preguntar aquí, ¿hay alguien que esté ofendido con alguna persona? Levanten la mano, hermano, siempre nos pasa. Entonces, mire, le voy a decir lo que dice la Escritura. Es su obligación y es mi obligación ir donde la persona, porque ya que no vino ella o él, es nuestra obligación ir
y decirle, necesito estar a cuentas contigo, mi hermano. Tú no te diste cuenta, o mi amigo, mi amiga, tú no te diste cuenta, pero me ofendiste. Me sentí mal, siento que fuiste cruel, destruiste nuestra vida relacional. Y como tú no tienes la convicción, no te has dado cuenta de la envergadura de lo que hiciste, pero yo estoy dañado. Dice el Señor, antes de dejar tu ofrenda en el altar, si tu hermano tiene algo contra ti, es decir, es probable que hayan cosas que hayan ofendido, actitudes nuestras que hayan ofendido a las personas y nosotros seamos ignorantes de ellas. Pero si esa es la circunstancia, también esta persona ofendida debe ir a arreglar cuentas porque nadie puede caminar amarrado por la vida. Hay un tipo de amarras que son como más difíciles de tratar porque estamos amarrados porque ofendimos a alguien y no nos dimos cuenta. Hermano, cada uno es cada uno. Y cada uno de nosotros no tiene la misma sensibilidad de los demás. Lo que en algún instante determinado para mí pudo ser una broma inocente, pudo ser una gran ofensa para ti. Y el arte de la relacionalidad del reino consiste en esto, en que aprendamos a conocernos. Yo sé que hay algunos que aguantan bromas más pesadas y con ellos puedo juguetearme más pesado también. Pero esa sensibilidad no está en todos igual. No puedo usar esa misma temática con personas que son más sensibles o algunos que recién vengo conociendo. Y creo y estoy seguro que siempre van a haber muchas probabilidades que tengamos que antes de pasar al día de la ofrenda, en lugar de adorar al Señor con las ofrendas, revisar, como dice su palabra, si realmente no habrá alguien que tenga algo contra mí. O en el otro lado del ejercicio, ya que mi hermano no se dio cuenta de lo mal que me hizo, voy a ir personalmente a arreglar el asunto porque necesito estar a cuentas con Dios. Y hasta pareciera ser que hasta ahí llega, ¿no? Pero me di cuenta en el gran mandamiento que encierra toda la ley y los profetas. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo. Así que también hay un perdón que nunca extendemos. Uno es hacia Dios, el otro es hacia los demás, pero nunca hacemos el ejercicio de perdonarnos a nosotros mismos. A veces tenemos un problema con nosotros mismos. ¿Le pedimos perdón a Dios? Sí. ¿Le pedimos perdón a los demás? Sí. Nos hicimos cargo también de los daños que hicimos. Amén. Pero caminamos amarrados con automaldiciones. Dígame si no es esa una actitud muy corriente en el corazón del hombre. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, ya traía su juicio puesto sobre la cabeza. Ya tenía todo solucionado. Yo voy a ser un desgraciado toda la vida, voy a perder mi identidad porque he pecado, porque yo fui un desgraciado, me equivoqué. Entonces ahora yo ya no merezco ser hijo, voy a ser un jornalero en la casa de mi papá. Y el padre le dice, hey, perdón, pero esto no se trata de tu justicia, se trata de quién es el Padre en primer lugar. ¿Y quién es nuestro Padre? Él es un Dios amoroso, tiene una familia, Él nos corrige, nos ama, pero nunca dejaremos de ser dignos hijos de nuestro Padre si la sangre de Jesús es la que limpia nuestros pecados. Entonces, no basta con después decir, por ejemplo, cometí un error y por causa de ese error que cometí voy a cerrar mi vida a la oportunidad de amar a otras personas. Nunca más voy a exponer a nadie. Yo soy una persona dañina. Nunca más voy a darme el permiso a generar relacionalidad más profunda porque no lo merezco. Y ese tipo de personas son las que nunca se han perdonado a sí mismas. Así que en nuestro tiempo de techubá y de arrepentimiento, de retorno al Padre, vamos a necesitar mirar nuestras vidas con el mismo amor que Dios mira a los demás, como Él nos mira a nosotros mismos. Vamos a tener y estamos obligados a desarrollar una idea de nosotros mismos también. Cuando tú te mires hacia adentro, yo quiero que tú encuentres una persona agradable. Creo que es el Señor el que te está hablando esto, no yo.
Quiero que te mires agradable, quiero que te mires como un lugar de adoración, quiero que te mires como un lugar de sensibilidad, de pacto, de acuerdo con el Todopoderoso. Porque si tú mejoras también la idea que tienes de ti mismo, créeme, vas a mejorar la relación con los demás, no vas a tener los temores con los cuales miras la vida, no vas a tener el temor de amar, de entregarte, no vas a tener el temor de representar al Señor como corresponde. Así es que no basta con solo decir soy un miserable pecador. Dios no te mira así. Cuando los hijos empiezan a caminar, yo delante veía aquí a Manasés. Por él saliera volando. Pero andó ahí a un montón de porrazo en el ratito que estuvo ahí. Y ahí están los papás, ¿cierto? Como un puntal portátil. Que lo tienen que andar siguiendo, persiguiendo, que se pare, que se pare, que se pare. Se equivoca, ¿ves? Se equivoca. No lo hace bien, pero la mentalidad de los papás no es, oye, párate, ridículo, que no aprendí a caminar. Cuando nosotros pecamos y tropezamos, nuestro Padre nos está esperando así como, oye, ¿viste que no sabéis nada? No, hermano, perdónate. Si el Señor nos dio un margen de error, regálatelo tú también. Sé menos aprensivo contigo mismo. De pronto somos tan perfeccionistas, esperamos cosas que ni Dios espera. No puede ser infalible. Imposible es que no vengan tropiezos, dice el Señor en la palabra, pero más hay de aquel por quien vengan. Así que de lo que tenemos que preocuparnos es de no ser un tropiezo para otra persona, pero si tú tropezaste, levántate, vuelve a caminar. Tu papá te está esperando sin un espíritu juicioso o de destrucción, te está esperando con la misma actitud de papá. Sé que te cuesta caminar, pero te voy a enseñar a caminar, vas a ser como yo, tú lo vas a lograr. No siempre andamos, yo me acuerdo cuando era niño y la primera vez que anduve en bicicleta, mi papá andaba a la siga de la bicicleta, me decía, lo lograste, así, pedalea. Así te mira tu Padre Celestial cuando te dice, ¿viste? Ya no solo estás caminando, ahora estamos aprendiendo otra cosa, estás avanzando más rápido, tú puedes, te equivocaste, te caíste, vas a llorar, Él va a sanar las heridas y te va a decir, ok, vuelve a pararte, yo sigo estando contigo porque yo tengo un pacto contigo. Aleluya. Quiero pedir perdón a Dios. Quiero pedir perdón a Dios, quiero pedir perdón a los demás, porque no quiero perderme nada de lo que Él tenga para nosotros. El que quiera vivir en la fantasía de la religión es su decisión. Se va a aburrir. Es fome la vida de las apariencias. No tiene gracia decir en el nombre del Señor, pero el Señor a millones de kilómetros de uno. Póngase de pie, por favor. La palabra de Dios dice que es el Espíritu de Dios el que convence de pecado. Vamos a exponernos un rato a la presencia del Señor, un rato más, hemos estado en su presencia todo este tiempo. Pero para que Él nos dirija específicamente. Ahora entiendo por qué es que la parábola del hijo pródigo dice con tanta alegría, expresa que cuando el hijo vuelve a casa, la alegría del papá es tan grande. Porque en realidad tu persona es la importante. No es lo que haces. No es si eres infalible. Tu persona es importante para Él. Es que sin ti la casa está incompleta. Tienes que asumirlo. La mesa del Padre, si no estás tú, a quien Él contempló para que disfrutes de esa mesa, no va a darle la satisfacción completa. La mesa que tenga casi llena o casi lleno todos los cupos que Él pensó compartir. Ay, que yo tengo un montón de guerras y defectos y dificultades, todos los tenemos. Pero este es un día de misericordia.
Este es un día de misericordia, este es un día de perdón, este es un tiempo de arreglar cuentas con el Padre, este es un tiempo de restituir, este es un tiempo en donde viviré la palabra del Señor, viviré la palabra del Señor, no hablaré de ella solamente, no recitaré como un loro los versículos bíblicos, los voy a hacer carne cuando yo camine, irá la palabra del Señor caminando, porque voy a obedecer todos los días como Él dice que hay que obedecer. Yo siento que en este instante se están abriendo oportunidades para familias. Hay familias que tienen que sentarse a conversar. No la podemos arreglar aquí en 3 minutos, hermano. No hay receta para eso. Pero hay familias que se tienen que sentar a conversar. ¿Qué tal si esta tarde disfrutamos de una once diferente, de un almuerzo distinto? Y nos decimos las cosas tal cual como las estamos sintiendo. Hace años atrás conocí a un pastor de las Asambleas de Dios, un hombre bien conocido. Lo escuché predicar y dice que el Señor, estando él acostado en la noche, despierto, su esposa durmiendo al lado, el Espíritu de Dios le dijo: hazle una pregunta a tu esposa. Hermano, cuando Dios dice que hagamos preguntas o Él nos pregunta algo, y la pregunta que le dice el Espíritu del Señor es tan extraña, y le dice: pregúntale a tu esposa si se siente amada por ti. Y el hombre le dijo: pero que yo la amo, ella debería sentirse amada. No, pero el Espíritu le dice: pero tú obedéceme, pregúntale si ella se siente amada por ti. Porque puede que tú lo experimentes, puede que tú lo sientas, pero ¿se lo haces saber? Y él dijo: bueno, si él insistió, lo más probable es que yo hubiera estado en tremendos problemas. Dijo: no quería conversar esto con mi esposa. Le di algunas vueltas, hasta que me animé y le pregunté. Le dice: amor, yo quiero preguntarte algo. El Señor me dijo que te haga esta pregunta. ¿Tú te sientes amada por mí? Y la respuesta fue automática, así sin pensarlo: sí. Y él dijo: uy, peor. Cuando las cosas son tan mecánicas, cuando las cosas están tan aprendidas, cuando son tan superficiales, tan como el piloto automático, él dijo: no, yo ahora sí reconozco que estoy en problemas. Le dijo: por favor, dime realmente, ¿te sientes amada por mí? Y cuando ya la esposa se quedó en silencio, estamos hablando de pastores que dan seminarios para matrimonios, consejos para casarse. Ella, después de algunos minutos de silencio, le dijo con toda honestidad: no. Y yo digo, ¿cómo nos puede ocurrir esto? ¿Cómo nos puede ocurrir que vivamos una mentira? Todos los días nos pongamos una máscara y nos acostemos siendo unos hipócritas y nos levantemos siendo unos hipócritas. Creyendo que tenemos nuestra relación con Dios en el bolsillo, y en realidad tenemos más olor a azufre, a juicio. ¿Y qué tal si nos animamos a hacer algunas preguntas desafiantes como: ¿se sentirán amados mis hijos? ¿Se sentirán respetados mis papás? ¿Soy realmente una honra para ti? ¿Qué pensarán mis pastores? ¿Qué pensará Dios de mi vida? ¿Le agradará mi caminar al Señor? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalaste. Que el espíritu de sabiduría, de revelación, Señor, de la ciencia, del conocimiento, de tu inteligencia, Señor, inspire nuestras mentes, nuestros corazones. Que inspire, Señor, nuestra mente espiritual también en el nombre de Jesús,
para comprender las verdades que solo proceden de tu espíritu y que van al espíritu del hombre, Señor, no a la mente. Estamos hablándole, Señor amado, al espíritu de la casa, al espíritu de la iglesia, en el nombre de Jesús, al corazón de la iglesia, Señor, tu palabra, para que tú les regales y nos regales, Señor, convicciones que proceden de ti, en el nombre de Jesús, para remover las mentiras con las cuales nosotros edificamos falsos edificios, falsas construcciones que se supone que son para tu gloria, pero es una mentira. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de la verdad también. Todo lo que sea conforme al diseño original del reino, que es Jesucristo en primer lugar, Señor, como punto de comparación, exponemos cada una de nuestras vidas ante Él. Y en todo lo que no nos parecemos, Señor, clamamos por nuestra liberación, clamamos por tu perdón, Señor, y oramos para que tú nos des la inteligencia y suficiente para abordar como corresponde lo que hacemos. Podrías trabajar de sol a sol y aún ser un indiferente como papá con tus hijos. Podrías estar todo el día con él y aún nunca hacerte cargo de sus verdaderas necesidades. Yo siento que el Espíritu del Señor está confrontando la mentira, hermano. Las caretas, las hipocresías. En el nombre del Señor, que caiga toda esa idea de generar una imagen incorrecta, una falsa imagen. Tenemos que ser tal cual como Dios nos soñó. Y que es mi oración que Él nos dé valentía para confrontar nuestras propias vidas. Estemos dispuestos a pasar vergüenza, hermano. Se va a dar cuenta que el que pide perdón específicamente, después le va a ser más difícil volver a pecar. Porque ella sabe lo incómodo que fue restituir.